Perfecto. Yo quiero comentarles, bueno, primero presentarme, mi nombre es Mauricio Ichikake, yo soy director de una organización que se encarga de la investigación que se llama Gobernanza Sur, ya hablaré un poco más de eso. Y soy de Perú y quiero hablarles sobre las diferentes perspectivas de la gobernanza a partir de algunas reflexiones teóricas y de la experiencia de un caso específico del Perú en el que Gobernanza Sur esté trabajando, ¿no? Bueno, comentarles además que también soy forestal, como muchos de ustedes, y que, bueno, tengo una maestría de gobernanza, riesgos y recursos en la Universidad de Heidelberg. Quiero que esta presentación se diría como en unos aspectos generales. Yo he pensado que 4 están muy bien y vamos a terminar con unas reflexiones finales. Lo primero que quiero comentarles es que como organización tenemos una mirada de la gobernanza que es una mirada analítica y lo que específicamente hacemos es que agilizar los procesos de organizaciones base para alcanzar sus objetivos colectivos a través de la acción-participación. Y nos basamos en realidad en 3 focos, que es la investigación, la articulación y la comunicación. Y esto, bueno, lo venimos haciendo en el Perú, pero nuestro proceso como organización ha podido alcanzar aproximadamente 1.900 participantes que pertenecen a diferentes tipos de organizaciones, comités de gestión, relacionados a la pesca, agricultura, bosque, turismo, relacionados a áreas naturales protegidas, y son más de 60 espacios de participación, organizaciones en las que hemos estado involucrados para articular sus espacios de gobernanza. Incluso hemos tenido la oportunidad también de trabajar en Galápagos, en Ecuador, con unas organizaciones de pescadores artesanales. Una experiencia bastante interesante. Lo primero que quiero comentarles es qué es la gobernanza. Y la gobernanza es un concepto, en realidad tiene muchos conceptos. Y me gustaría compartir algo que dice Pierre Piquitos, que son 2 autores que han profundizado mucho en el concepto de gobernanza e instituciones, que existe una variedad de enfoques en la evolución del término que es muy confuso para muchas personas entender qué significa gobernanza, qué implica la gobernanza, e incluso muchos de estos conceptos suelen ser contradictorios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adoptar una perspectiva de gobernanza, en realidad nos encontramos con un desafío. Y el desafío inicial para poder entender el marco conceptual y teórico es desde qué perspectiva lo estamos analizando. Hay varias perspectivas para analizar la gobernanza, yo presento 2, que creo que son las más generales y comunes. La primera es la perspectiva normativa, y normalmente nos encontramos con esta perspectiva de la gobernanza cuando hablamos o estamos en la posición del Estado, porque nos encontramos en un abanico de principios, de características o de herramientas para poder articular de manera efectiva el poder, ¿verdad? Para poder articular la participación. Entonces, en esta perspectiva normativa de la gobernanza, y aunque después les voy a comentar que se aleja, en esta perspectiva específicamente del Estado, o algunas veces de la cooperación internacional, como el Banco Mundial, la gobernanza está muy cercana a la gestión, ¿no? Y a la gestión social, y a la gestión de la participación, y a la gestión de ciertos principios como la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas. Pero por otro lado hay una perspectiva analítica. Y esta perspectiva analítica es común cuando hablamos de investigación, y esta es la perspectiva que utilizamos en Gobernanza Sur. Y esta perspectiva se caracteriza porque la gobernanza es entendida como un proceso social. Entonces nos convertimos en investigadores del proceso social. Y no es cualquier proceso social, porque los procesos sociales tienen diferentes características y se posicionan en el territorio de distintas maneras. Es un proceso social, bueno, y acá cito a Hofstede, donde los protagonistas suelen ser horizontales más que verticales y las interacciones entre ellos son autorreguladas. ¿A qué se refiere Hofstede con eso? En donde los actores tienen
de alguna manera una acción colectiva para alcanzar un objetivo colectivo o solucionar un problema común. Empiezan a juntarse los actores por alguna de estas razones. Entonces, personalmente, les presento los conceptos que manejamos dentro de la organización que nos ayuda a la investigación. Y probablemente muchos de ustedes quieran investigar aspectos relacionados a la gobernanza, se enfrenten en sus trabajos a dividir estas perspectivas normativas y de análisis y analíticas. Yo les presento estas tres definiciones que son las que más me uso. La primera es la gobernanza, que se puede entender como el uso de modelos y prácticas de coordinación para la acción colectiva. Gary Luker ha sido un profesor mío. La segunda es un proceso jerárquico, y que significa esto específicamente que hablamos de un proceso que es diferente a la jerarquía. No significa que en un proceso de gobernanza no haya jerarquía, no existe estados, que una comunidad nativa no tenga una figura de jerarquía, roles o posiciones de poder. Y no significa que haya una tendencia en un proceso donde existe interdependencia entre los actores y esa interdependencia se reconoce. Finalmente, como mencioné, Kapti habla de un proceso colectivo, de cómo se toman decisiones y se elaboran normas sociales. Y no estamos hablando solo de las normas legales que te dicen que, por ejemplo, sacar un permiso para un plan de manejo, sino también estamos hablando de las normas sociales, que cómo te mira la sociedad sobre lo que está bien y está mal. Incluso podemos ir más allá, de normas cognitivo-culturales. Nosotros trabajamos específicamente en las organizaciones cuando investigamos, es nuestro foco de investigación y acción, porque no solo hacemos investigación, también articulamos estos procesos en varios tipos de organizaciones. La mirada, cuando tenemos una mirada en el foco de analizar la gobernanza, la unidad que podemos ver es la interacción entre actores a nivel de organización. Podemos ir creciendo esa mirada a nivel de territorio. Incluso que aquí se están fusionando, la nueva perspectiva del análisis territorial está avanzando a sistema socioecológico y va a seguir avanzando a sistema socio-tecnoecológico y va a seguir aumentando según nuestra forma epistemológica y ontológica vaya evolucionando como seres humanos. Pero, ¿hacia dónde vamos cuando hablamos de gobernanza? Pues nos encontramos con una serie de factores que inhiben o facilitan la acción colectiva. Esto es muy importante para el caso que voy a explicar a continuación. Y es que en la acción colectiva vemos la necesidad, factores externos como el cambio climático, los riesgos socionaturales, la crisis económica, la crisis civilizatoria, que están presionando a que la gente cumpla o no o accione colectivamente para resolver el problema común, ¿no? Y hace que, por ejemplo, el ejemplo que nos ha dado Said hace un momento, que las redes de TAR a nivel nacional sean cohesionadas y no se rompan de un momento a otro. Puede llegar un fenómeno natural que inhiba la producción de la tara y esa red deja de existir o se empieza a atomizar o empiezan a cambiar de hábitos o medios de vida hacia otro tipo de producciones. Todo eso puede pasar cuando analizamos procesos de gobernanza, procesos en donde el sistema socioecológico está muy inherente a la actividad de las personas. Luego, tenemos las fallas del mercado y las fallas del Estado. El Estado no es perfecto. Hay que entenderlo al principio cuando empezamos a poner las lentes de la gobernanza sobre la acción colectiva. Y segundo, que hay fallas del mercado. El mercado tampoco es perfecto. El mercado tiene errores, algunas veces no es funcional, algunas veces no es justo. No permite transparencia o la competencia es muy agresiva. Y finalmente, dentro de la organización también vemos que hay la necesidad de capacidades para concretar una acción colectiva. La necesidad de liderazgos, algunas veces también hay instancias colectivas, los miembros de una organización no tienen la misma información o los mismos conocimientos para liderar la organización o para hacerla funcionar. Problemas como la cultura organizacional, resistencia al cambio y la ausencia de reglas y excepciones. ¿Y por qué les presento esto? Porque normalmente cuando miramos un proceso de gobernanza y queremos analizarlo o cuando queremos articular política pública para resolver el problema público, estamos mirando los fenómenos generales naturales, cómo incide, las fallas del Estado, cómo brinda el servicio público, las fallas del mercado, cómo agiliza el mercado, pero nos olvidamos también de los procesos organizacionales que son muy importantes
y que algunas veces los termina acompañando las organizaciones no gubernamentales como las ONGs, ¿no? Que se encargan de fortalecer eso y también algunas veces el Estado. Bueno, en general, cuando hablamos de gobernanza nos encontramos con escenarios donde existe una necesidad común, la necesidad de alcanzar un objetivo o resolver un problema. Y no estamos hablando de que hay una necesidad común, no estamos hablando de un proceso de gobernanza. Y hay un proceso participativo, pero no tenemos un objetivo común. No estamos hablando de un proceso de gobernanza. Entonces ahí podemos empezar a diferenciar de un proceso participativo solamente y un proceso de gobernanza. O quizás es un proceso de gobernanza fallida. Luego que en nuestra experiencia trabajando específicamente en la gobernanza de recursos naturales y de sistemas socioecológicos hay un deseo de bienestar, ¿no? Y bueno, que está muy arraigado no solamente al desarrollo económico, sino al desarrollo también cultural, al desarrollo existencial, al desarrollo de sentirse bien, ¿no? Y que es expresado de diferentes formas dependiendo de qué lugar en el territorio nos encontramos. Las comunidades nativas tienen una forma, las comunidades afroperuanas también, las comunidades andinas, las empresas también tienen su noción de bienestar, el Estado tiene una idea de la noción de bienestar que quiere implementar y bueno, hay todas. Y también nos encontramos en el territorio con sus subjetividades, nos encontramos con diferencias y nos encontramos con actividades ilegales. Y aquí una de las preguntas importantes es, bueno, estamos en un proceso de gobernanza forestal, queremos aprovechar un recurso, pero hay actividades ilegales. ¿Esto es un proceso colectivo? ¿Debemos incluirlos o no? Y eso es a lo que yo llamo una de las partes de las trampas de la gobernanza. Porque la teoría nos dice que en realidad los actores que son como field riders o polizontes deberían estar alejados del proceso colectivo que construye el objetivo, pero existen en el territorio. La pregunta es qué vamos a hacer con esos actores, cómo los vamos a incluir o no, cómo nos acercamos. Normalmente cuando hablamos de un proceso de gobernanza nos enfrentamos a términos como la autorregulación, la cogestión, un fomonesco. Entonces son muy recurrentes escuchar esto. Algo que quiero comentar para cerrar esta parte teórica que yo la hago porque quiero que entiendan la visión que tenemos sobre los procesos de gobernanza, que es una gran red de interacciones donde están participando diferentes niveles de actores, no todos con el mismo poder, no todos con la misma calidad de relación. Y cuando hablamos a nivel territorial, muchos actores, siempre pensamos en gobernanza y muchos actores, las redes amplias, intereses y complejidad. Nos encontramos con sistemas complejos. Pero si tomamos una parte, por ejemplo, una asociación, puede ser una comunidad nativa, por ejemplo, tiene su propio ejercicio de gobernanza. Podríamos decirlo incluso que es como una microgobernanza, porque entre ellos también hay roles de ponerse de acuerdo para establecer los objetivos de esas comunidades, para poder desarrollar su madurez como organización. Yo lo estoy tomando teóricamente como organización, incluso las comunidades, para construir confianza, para construir legitimidad, para poder desarrollar habilidades que permitan vivir esos desafíos que tienen. Entonces, la gobernanza nos pone entre la pregunta cómo articular distintos pensares, niveles de poder, intereses, distintos medios de vida que se confrontan en el territorio. Y un ejemplo de eso es un caso que les quiero mostrar en el Perú, que es los comités de gestión de áreas protegidas. Nosotros venimos trabajando con 15 ONGs, un proyecto para poder desarrollar una nueva estrategia de regulación respecto a este espacio de participación que se llaman comités de gestión. Ahora les explico qué es los comités de gestión, pero ¿por qué es tan importante estos espacios participativos en las áreas protegidas en el Perú? Específicamente, porque el 17.8% del territorio del Perú son áreas protegidas. Entonces ya tenemos un territorio bastante amplio en donde van a suceder cosas y personas se van a poner de acuerdo. Segundo, porque el Perú da aproximadamente 800 millones de dólares anuales y más de 36.000 empleos entre todos los tipos de áreas protegidas. Hablando de las amazónicas, de las andinas, las amazónicas, las que se encuentran en los valles costeros,
las que son exclusivamente marinas. Entonces nos encontramos con alta biodiversidad, ¿no? Que son el hogar y protección para eh, fauna, flora, pero también para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, para comunidades de personas que también inciden en su desarrollo de vida, pero además representan una oportunidad para estas personas. En el Perú, el Estado general está dividido por gobiernos regionales. Quizás en algunos de sus países está dividido por estados. El Perú está dividido por gobiernos regionales. Las áreas protegidas, hay bastantes tipos, pero vamos a hablar de dos específicamente que incluye este proyecto, que son las áreas protegidas que son gestionadas directamente por el Estado central. Entonces, el Estado en el mapa del Perú tiene varias áreas protegidas. Y cada una de estas áreas protegidas tiene un comité de gestión, que es este espacio de participación voluntaria, multisectorial, porque todos los sectores están participando, no solo el Estado, sino las personas que desarrollan actividades dentro del sector, públicos y privados, y se reúnen para colaborar, coordinar y apoyar la jefatura de un área natural protegida. Y por otro lado tenemos los gobiernos regionales, que también, si bien en un gobierno regional puede haber un área protegida que está gestionada por el Estado central, también los gobiernos regionales tienen sus propias iniciativas de áreas protegidas a las que se llaman áreas de conservación regional, y esas también tienen sus comités de gestión. Y no es que sean más pequeñas o tengan otros objetivos, pueden ser igual de grandes que algunas áreas protegidas de gestión nacional. Simplemente que estas son financiadas por los gobiernos regionales y son administradas por estos gobiernos regionales. ¿Qué es lo que sucede en estos comités de gestión? Nosotros hemos hecho una investigación de acción-participación porque hemos incluido a los actores de estos comités de gestión para entender cuál ha sido el problema de la estructura social. ¿Por qué los comités de gestión no están siendo tan funcionales como se espera? Y esto no es una suposición, y hay investigación al respecto de cómo están funcionando estos comités de gestión realmente, cómo no articulan o no logran alcanzar o apoyar los objetivos que tiene un área protegida. Les comento algunas de las muchas cosas que hemos podido observar y me parece importante para esta exposición. Lo primero es que había participación sin participar. Nos encontramos con áreas en la Amazonía, nos encontramos con áreas en los Andes, nos encontramos con áreas pericosteras que tienen una brecha muy grande de participación. Pero el espacio construido por norma, que es este comité de gestión, existe. Y claro, existe el espacio por regla y se supone a nivel nacional de que la gente participa y que estarían representadas sobre todo. Pero todos los actores no pueden participar. Primero porque no están en organizaciones, trabajan de manera individual, pero están en el territorio o entran al área protegida para hacer alguna actividad, ¿no? Por geografía, ¿no? Geografía física, algunos están en un lado de la cuenca, otros en otro lado, movilizarlos es muy difícil, ordenar no es tan fácil. Un tema idiomático también, no todos hablan el mismo idioma, en algunos casos, sobre todo en la Amazonía. Hay unas brechas sobre el idioma y si bien hay representantes que hablan español, no significa necesariamente que la voz de todos esos sectores sea escuchada. Y esa es otra de las trampas de la gobernanza, de que hay que escuchar todas las cosas necesariamente en un mismo espacio. Y lo otro es la política. La política, el ejercicio de la política electoral en el Perú en algunos casos. He aprovechado de estos espacios para construir escenarios de promesas, ¿no? Escenarios en los que los actores también se han comprometido a hacer acciones para poder alcanzar un espacio político en el territorio y no necesariamente están relacionados con la conservación o área protegida. Acaba el segundo punto, que va más allá de la conservación. En el Perú, adolecemos de espacios de participación y gobernanza. Si vemos el rótulo de gobernanza en muchos espacios, no es que exista un espacio necesariamente de participación para todos los sectores. Algunos de los sectores, como el medioambiental, hacen el esfuerzo. Sin embargo, no todos son tan eficientes. Entonces, ¿qué está pasando? En estos comités de gestión, que son espacios de participación, los actores no solo discuten los objetivos de conservación del área protegida,
sino están discutiendo temas de infraestructura, temas de salud, temas de desarrollo, que sean proyectos, ¿no? Que sean productivos. Entonces, no sé, es un escenario en donde a falta de espacios de participación adecuados, se está distorsionando el espacio que buscan acercarnos al objetivo de un área natural protegida en este caso. Eso algunas veces lleva a la captura del espacio y no ha puesto del Estado, pero también ha pasado del Estado y hay referencias de los casos del en el país. ¿Viste? Algunos comités de gestión generan esa tensión territorial, ¿no? Y algunas veces esa tensión territorial va en contra de los objetivos de la conservación del área que generó el espacio de participación para la discusión, para la toma de decisiones. Pues necesitan una carretura para, o sea, por ejemplo, sacar la producción de algún producto forestal. Puede ser la web, puede ser motada, puede ser la era. Y ellos con la carretera, se cree que sea lo que es. Choco de la palma, que saltó para no salir. Depois soy capturel en esta esencial. Finalmente, si hablamos de interculturalidad, pues los espacios no se construyen pensando en los aspectos culturales. Las comunidades nativas, a las comunidades campesinas y otro tipo de organizaciones no se está pensando en sus necesidades específicamente culturales o el respeto cultural, sino productivo. A las comunidades nativas en el Perú se instalan proyectos productivos, ¿no? Y no es una reforestación, por ejemplo, para pensando en cuáles son las especies más importantes o sagradas para ellos, que podría ser motivante también, ¿no? Si no, cambiemos al café, cambiemos al cacao, ¿no? Y claro, empieza a haber una distancia de las instituciones indígenas, y no me refiero a las infraestructuras, sino aquello que le da sentido a la vida de comunidad indígena. Y por ejemplo, el manejo repetido de sus cultivos para instalar café, que es permanente. Y lo podemos decir más bonito, agroforestal. Pero eso está existiendo porque no hay un verdadero acercamiento intercultural. Y eso es lo que está pasando cuando empezamos a ponernos las lentes de la gobernanza y análisis de los procesos sociales. Eso respecto al caso, y quiero cerrar con algunas reflexiones. Creo que mucho más por discutir. Pero ¿qué debemos investigar si alguno de ustedes está interesado en materia de gobernanza? Yo creo que podríamos empezar, no que estas no son preguntas de investigación, por si acaso son preguntas para sacarnos al problema real, no al problema de investigación. ¿Cuáles son los factores que inciden en estos procesos colectivos de gobernanza que se construyan o que los debilitan? ¿Cuáles son las reglas del juego? Porque para muchas comunidades dificultan cumplir una veda o cumplir ciertas reglas. ¿Y por qué? Preguntando. ¿Por qué esas reglas del juego son tan difíciles de cumplir? ¿Por qué tenemos que tensionar o hasta qué punto para que se cumplan? No estamos diciendo que no existan reglas o juegos formales, sino entender cuáles son las reglas informales del juego en el territorio ayuda a la construcción de una buena política pública también. Segundo, ¿es posible identificar el objetivo común o el problema colectivo? ¿O los actores del territorio, ¿no? Los actantes no se están dando cuenta cuál es el problema común? Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Algunos actores no están totalmente conscientes de cuál puede ser el problema. Y eso tiene que ver con la gestión del riesgo. Pero podemos conversarlo también. Luego la gobernanza en la relación humano-naturaleza. ¿Hay solo gobernanza de los seres humanos? ¿Solo las relaciones sociales? ¿Verdad? Que esas relaciones sociales también están interactuando a otro nivel también la fauna y flora. ¿Cuál es su participación? Los bosques nos están moldeando. Podríamos hablar de gobernanza de eso, de hecho es una de las investigaciones que estamos haciendo. ¿Y qué actores son polizontes en el proceso, no? ¿Qué actores no están haciendo nada y se ven beneficiados de la actividad colectiva? Y podrían hacer más, o podrían hacer algo. Y algunas recomendaciones de lecturas, yo creo que si les interesa el tema, sí o sí deberían leer a Ostrom, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, la primera mujer en recibir su Premio Nobel, y habla de las instituciones y da muchos ejemplos de cómo las personas no solamente tienen interés individual, ¿no? Que es lo que se conoce como no el dilema del prisionero, la tragedia de los comunes, ¿no?
que se suponía antes de la propuesta de Ostrom que todos teníamos solo intereses individuales y gestionar un espacio como era muy difícil. Pues Ostrom demostró que hay muchos casos en el mundo que llegan a eso, y en eso se basaba la teoría económica institucional. Bueno, está Abnord, que nos habla del proceso de regla, y Carl Folke, seguro por ustedes bastante conocidos, para abordar análisis de sistemas socioecológicos y gobernanza, sistemas socioecológicos. Y les dejo como última cosa, les dejo algunas preguntas. Bueno, vivimos en un escenario de crisis económica indudable, ¿no? Y crisis ambiental, y eso sí o sí incorpora desafíos comunes a todas las aspiraciones sociales que ya existen, o bienestar y desarrollo. Entonces, algunas preguntas que ustedes podrían hacerse, yo creo que son necesarias, es cómo escoger con quién colaborar, ¿no? Eso es algo importante cuando analizamos el territorio y trabajamos en él, y cómo sostener relaciones de calidad. Estas preguntas las podrán responder cada uno de los actores. Quizás no lo están pensando, o quizás ponerse esos lentes de gobernanza sería algo adecuado. Solo agradecerles el espacio. Aquí está el QR de Gobernanza Sur, así que los animo a seguirnos. Tenemos una comunidad de WhatsApp con muchas personas interesadas en procesos de gobernanza de toda Latinoamérica, así que sería bueno que entren a ese WhatsApp. Damos información de algunos talleres virtuales que quizás les puedan interesar.